Saludos, mis queridas amigas. Queremos darle la más cordial bienvenida. Es un gusto y un placer poder estar con ustedes en este día, en nuestra clase número 10 del libro de Proverbios. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, pero antes de entrar en tema, vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que el Señor nos ayude y el Espíritu Santo nos dé entendimiento y nos dirija. ¿Qué le parece si oramos? Oremos juntas. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí. Tú nos estás enseñando a través de tu palabra, Señor, a conocerte más para poder agradarte mejor. Yo te pido que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón sea terreno fértil y que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. No permita que nada nos distraiga, sino que nuestra mente esté enfocada en lo que tú tienes para nosotros en este día. Nos ponemos en tus manos, Señor, y yo personalmente pongo mi labio en tus manos, Señor. Que tú pases carbón encendido y que no salga nada de mi boca que no sea lo que tú quieras decir, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Nuestro tema de hoy es: ¿de quién los ayes, de quién las tristezas? En una ocasión había una conversación entre dos personas. Uno decía: la Biblia no dice nada acerca de la bebida. Gritó uno con ojos rojos, rostro enrojecido, camisa arrugada, la transpiración sin que hiciera calor y una defensa sin que nadie lo acusara. Sí, respondió el amigo, dice que no te emborraches. Por un lado están los abstemios, quienes nunca toman alcohol. Por otro lado están los que toman en diferentes grados. Libertad, clama un lado. Testimonio, predica el otro. El alcohol es un tema candente en círculos cristianos, pero hay dos verdades. De los que son borrachos, 100% beben. De los que no beben, 100% no son borrachos. Así que una garantía contra la borrachera es no beber. Del tema que vamos a estudiar hoy, vimos un poco la semana pasada y quiero que podamos repasar un par de citas de la clase anterior que me parecen relevantes para la clase de hoy y pienso que hace la clase más completa. La primera cita que quiero repasar es Proverbios 21. Me gustó cómo la expresa la Nueva Versión Internacional, que dice: el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie debajo de sus efectos se comporta sabiamente. El otro verso que vimos fue Proverbios 21:17. En la Nueva Versión Internacional lee: el que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás será rico. El resumen de estas dos citas es que cuando alguien se emborracha, no es sabio porque se comporta de una manera impropia y vivirá en pobreza gastando su dinero en cosas vanas. Hoy vamos a ver las terribles consecuencias de una persona que es dada al vino, porque no solamente la persona misma es avergonzada, vivirá en pobreza y no heredará el reino de los cielos, como dice 1 Corintios 6:10, sino que además afecta terriblemente a todos los que le rodean, principalmente a los seres más queridos. En Proverbios 23, del 19 al 21, Salomón continúa instruyendo a su hijo. Y leemos en la Nueva Versión Internacional que Salomón le dice: hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones por su indolencia acaban harapientos y en la pobreza. Salomón le advierte a su hijo que sea sabio y su corazón se mantenga en el camino recto, porque hay unas consecuencias, hay unos ayes, hay unos gritos de dolor, gritos de angustia y unas tristezas si actúa diferente al consejo de su padre. Salomón, como buen padre, no quiere que su hijo sufra. Y veamos por qué Salomón está dándole a su hijo esta advertencia. ¿Qué es lo que Salomón quiere evitarle a su hijo? Y aquí está el título de nuestra clase de hoy. En la Nueva Versión Internacional, en Proverbios 23, del 29 al 35, dice:
¿De quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién son las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino, ni deja de probar los licores. En los versos 29 y 30 son los ayes y las tristezas del que se da la bebida. Pero eso no es todo. Continúa en el verso 31 con el consejo y la advertencia de lo atractivo que puede ser, las alteraciones que causa a los sentidos y las terribles consecuencias que acarrean las borracheras. Continuamos leyendo en el verso 31 al 35. No te fíes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones, y tu mente imaginará estupideces. Te parecerá estar durmiendo en alta mar acostado sobre el mástil mayor, y dirás, me han herido, pero no me duele. Me han golpeado, pero no lo siento. ¿Cuándo me levantaré de este sueño para ir a buscar otro trago? Definitivamente las borracheras no es algo con lo que podamos glorificar a Dios. El alcohol es una sustancia que toma control de nuestros sentidos y de nuestro cuerpo. La palabra nos da vastos ejemplos de lo catastrófico que pueden ser las borracheras. Vamos a ver a grandes rasgos algunos ejemplos y estoy segura de que los podremos recordar fácilmente. Les daremos las referencias bíblicas y si gustan pueden leerlas en su casa y estudiarlas en detalle. El primer ejemplo se encuentra en Génesis 9, del 20 al 27, donde continúa la historia de Noé después del diluvio. En estos versos narra cómo después del diluvio Noé planta una viña y bebió del vino. Embriagándose y estando desnudo en su tienda, entró su hijo Cam, quien lo vio desnudo y fue a contarle a sus hermanos, en vez de con respeto cubrir a su padre. Esto causó que Noé maldijera a Cam, acarreando adversas consecuencias hasta el día de hoy. Eso se pudo haber evitado si tan solo Noé no se hubiera emborrachado. Nuestro próximo ejemplo está en Génesis 19, del 30 al 38. Nos habla de cómo Lot, después que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, se fue a vivir a una cueva con sus dos hijas. Las dos hijas hicieron que su padre Lot bebiera tanto que no se dio cuenta que tuvo sexo con las dos y ambas concibieron. Los hijos producto de este incesto fueron Moab y Amón, cuyos descendientes han sido enemigos de Israel hasta el día de hoy. En Levítico 10, del 18 al 11, Dios le dice a Aarón y sus hijos que no se acercaran al tabernáculo si habían tomado vino o un trago fuerte para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, lo impuro y lo limpio, y también enseñar a los israelitas todos los estatutos que Dios les había dado a través de Moisés. De hacer lo contrario, entrar al tabernáculo habiendo tomado vino, morirían. Esto nos dice que Dios no es inseguro en sus indicaciones. Él sabe el por qué y para qué de todas las cosas. No debemos tomar sus advertencias con liviandad, sino que debemos prestar mucha atención. En Isaías 5, del 8 al 13, dice que la gente que busca el vino por placer son ejemplos del pueblo de Dios que irá al exilio por falta de conocimiento. La Biblia no prohíbe la bebida, pero la borrachera es frecuentemente contrastada con la santidad y el comportamiento que honra a Dios. Todas las consecuencias de las borracheras son negativas. En el Nuevo Testamento, el versículo clásico es Efesios 5:18, que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La palabra griega para disolución es azotía y significa un gasto desperdiciado o un desvío de esfuerzo.
La palabra disolución se usa en otros dos lugares, ambos con sentido negativo. Tito 1:6 dice, lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Y en primera de Pedro 4:4, que dice, y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. La disolución o desperdicio es una consecuencia de la borrachera y siempre es una mala cualidad. Es por esto que 1 de Timoteo 3:8 contiene cualidades de liderazgo para los ancianos y diáconos que incluyen no dados al mucho vino. La bebida misma no es condenada en la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino a causa de su estómago y frecuentes enfermedades. Esto lo encontramos en 1 de Timoteo 5:23. Pero la borrachera sí es condenada por Dios. Y nos dice la palabra que no nos asociamos con ningún hermano borracho. En 1 de Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. También vimos que los borrachos están entre los injustos, que no heredarán el reino de Dios. En 1 de Corintios 6, del 9 al 10 dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La borrachera es aborrecida por Dios, no es plan de Dios, es plan de Satanás para arrastrarnos a la perdición. Personalmente, puedo darte testimonio de cómo el alcohol puede destruir familias enteras y aún pasar a generaciones futuras. Impresionantemente vengo de una familia muy grande, con alrededor de 15 hermanos y hermanas. Sin embargo, crecí sola y fuera de la familia. A mi papá lo conocí como alcohólico y así murió. Mientras crecía me daba cuenta de que mi papá había dejado hijos por donde quiera y yo era uno de esos hijos. Nunca se hizo responsable por ninguno de sus hijos y era un hombre violento. Recientemente uno de mis hermanos mayores, mi medio hermano, me comentaba en una conversación telefónica que él estaba orgulloso de lo que su padre le había enseñado, pues le había enseñado a beber. Esto me produjo mucha tristeza y me hizo pensar cómo podemos afectar a nuestros hijos y seres más queridos con nuestras acciones. Mi padre murió a causa del alcohol, pero él no fue el único afectado. Todos sus hijos, y pienso que aún sus nietos, de alguna manera hemos padecido las terribles consecuencias de sus decisiones. Mi padre me llevó a vivir con una señora a la edad de 5 años, la cual era también alcohólica y casi me destruye. Solo que en el amor y la misericordia del Señor, algo que yo no puedo comprender, he visto su mano rescatándome y dándome la oportunidad de amarle y servirle como hija. Hay muchas cosas y detalles más que te pudiera contar, pero lo más importante hoy es que entiendas que las borracheras te separan eternamente de Dios. Un Padre perfecto que ha entregado a su único Hijo para tener una relación contigo y cubrirte bajo su paternidad. Si estás perdido en borracheras, entrega tu vida al Señor para que alcances su amor y su misericordia. Reconoce que eres pecador, recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, y Él te limpiará de todo pecado. Entonces el Espíritu Santo te llenará y te dará las fuerzas para serle fiel.
Dice su palabra en Salmos 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Solo Jesús puede librarte de las cadenas de Satanás. Entrega tu vida a Jesús hoy. Si estás en el estudio y quieres recibir a Jesús, habla con tu facilitadora y ella te ayudará a dar los pasos necesarios. Si no, comunícate a nuestra iglesia y con gusto podremos ayudarte. Mis queridas hermanas, ha sido una bendición poder estar con ustedes hoy. Abracen al Señor y su palabra. Será hasta la próxima. Que tengan un bendecido tiempo en mesa.